Hola a todas y todos, mi nombre es Álvaro Chuve Chuve. ¿Cómo están? Mi nombre es Roberto Tardío Flores. Y esto es La Esquina Atrevida. Ciao, sono un master arquitecto en casita que City Álvaro Chuve Chuve ha anunciado que a Esquina Atrevida, segunda generación, movimiento. Y Mainaya, no hay paso tu Alberto Tardío Flores, igual segunda generación Manta. Y bueno, Álvaro, ¿de qué se trata nuestro espacio? En esta ocasión vamos a estar hablando de qué es política, qué es para los jóvenes la política, cómo participamos en la política, qué vemos, qué sabemos de la política, desde nuestras propias experiencias, desde nuestros momentos, incluso desde las propias definiciones de qué es política. Sí, de hecho, pero igual creo que es importante para que la audiencia pueda conocer un poquito más de nuestro espacio. Este se llama La Esquina Atrevida. Este espacio intenta que los jóvenes podamos tener un criterio sobre cuestiones de política y cuestiones sociales y que podamos tener nuestro propio criterio de lo que pasa en nuestro país. Es decir, de que podamos tener una mirada, de que no siempre estemos más bien ausentes de escenarios políticos, de procesos de participación y que nosotros nos estemos involucrando y que tengamos principalmente, yo creo, una mirada de lo que pasa en nuestro país. Y creo que para eso nos va a servir este espacio y ya lo adelantabas. Ahora hablamos de política. Y bueno, se me venía a la mente, por ejemplo, que o sea, la gran mayoría de la población boliviana que concibe la política como este fenómeno o estas personas que están en las alcaldías, están en el gobierno, trabajando con terno. Y de hecho, un último suceso que ha pasado en el país asocian a la política como esos sujetos que se pelean en la asamblea, ¿viste? Diputados en este caso que se pelean, ellos son los políticos. Y por ende solamente la política es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo vos definirías la política? O sea, ¿es más amplio o solo es eso, digamos? No, de hecho la política es todo lo contrario. O sea, vamos aprendiendo a lo largo de la vida. La política incluso tiene tantas definiciones que no hay algo estático. La política va relacionada justamente a las realidades y a las coyunturas sociales, políticas, culturales e incluso económicas. La política tiene que ver mucho con la organización, tiene que ver mucho también con la administración del Estado, tiene mucho que ver también con el respeto de los derechos humanos y sobre cómo estos también se van concebiendo a través de la participación política y la política pública como tal. ¿Por qué? Porque es muy importante. Las sociedades que se van desarrollando, los individuos empiezan a tener necesidades dentro de un Estado, dentro de las ciudades. La política como tal es esta forma, no esta, sino distintas formas de gobernar y de poder ejercer justamente entre la diversidad que puede tener un Estado. La política está muy inmiscuida y está muy metida en cómo también nosotros vamos creciendo como seres políticos, como seres sociales, seres culturales que aportamos a un Estado y sobre cómo vamos relacionando en cómo las interseccionalidades van cruzando nuestras realidades. El hecho de ser indígena, el hecho de ser una persona LGBT, el hecho de ser una mujer, el hecho de ser una persona afrodescendiente, el hecho de ser con una persona con discapacidad, estudiantes, etcétera, son interseccionalidades que cruzan por los cuerpos, son interseccionalidades que también van teniendo y exigiendo una vida, una integridad digna dentro de un Estado, y el Estado a través de las políticas y la política está obligado también a brindar todos estos principios básicos que los seres humanos necesitan. Y ahí está lo importante, ahí está en esencia, creo, justamente el hecho de la búsqueda del bien común a través de la política. A ver, pero adelante. O sea, bueno, si bien la política como vos dices y también para que lo puedan entender, porque yo veo que, por ejemplo, hay mucha población joven que tiene un rechazo hacia la política, o sea, que lo asocia con cosas negativas y que evidentemente la situación política del país da también para eso. Pero, o sea, ¿cómo entendemos la política como tal? ¿Solo administración del Estado o no? Porque al fin y al cabo todos los elementos que dices tienen que ver con administración. O sea, tienen que ver con lo que hacen los representantes y administran el Estado. Pero ¿cómo tendrían que asimilar o cómo tendrían que entender también los jóvenes la política? ¿Ya? O sea, ¿solo es eso? No, de hecho, justamente
pienso, a ver, empecemos con esto de las definiciones. Aquí hay un libro muy hermoso que a mí me gusta, es un diccionario de sociología y habla justamente de la sociología política y sobre cómo vamos entendiendo a través de las masas de las sociedades, de las interpretaciones que hay y existen. Por ejemplo, dice, desde un punto de vista sociológico, la política es la esfera de las relaciones sociales, es centro justamente, también de las acciones, de las asociaciones y de las instituciones que se estructuran y se desestructuran, porque no es uno solo, no es algo que se mantiene, siempre va evolucionando, se va desarrollando junto a las sociedades, y eso es lo que importa, eso es lo que interesa. Y después, posteriormente, ya sea por dinámica propia o por impulso de movimientos sociales, esto implica mucho el hecho también de que tanto en lo personal es político, como también todo lo que pasa dentro de la sociedad, todo lo que pasa dentro de nuestros círculos sociales, desde nuestras primeras instituciones sociales, que es la primera institución social, la familia, la segunda los amigos, el colegio, y etcétera, así va escalonándose. Y en la medida que las personas y las sociedades van viviendo, coexistiendo también con estas instituciones, van generándose obligaciones, van generándose derechos y obligaciones, que inevitablemente es ahí donde vas generando la política. Me gusta mucho este principio de democracia de Aquisitos porque te permite pensar, interpretar, entender, comprender la vida, las coyunturas desde tu propio yo, desde tu propio ahora. El hecho de que vayamos por la vida viviendo y teniendo necesidades nos motiva a ver que las necesidades no solamente son individuales, también son colectivas. El hecho de exigir derechos humanos como población LGBT, como población indígena, como mujeres, y que son poblaciones en estado de vulnerabilidad social, es una colectividad que persigue muchos fines comunes y que estos están motivados justamente por una desigualdad social a través de la política para poder generar soluciones colectivas, también individuales, por qué no decir. Igual algo que he visto, o sea yo veo que hay jóvenes que tienen justamente esta mirada de asociar la política solo a eso y bueno, ahora evidenciamos que como que la política tiene que ver con cuestiones de necesidad y a partir de ello cómo accionas ante el Estado o ante las instancias, digamos, que tienen que trabajar en eso y exiges, ¿no? O sea, y eso se convierte en lo político porque al fin y al cabo estás exigiendo algo que necesitas y algo que va a garantizar, digamos, tu bienestar biopsicosocial. Pero, ¿cómo ves también el tema de la participación política de los jóvenes? O sea, ¿es eventualmente algo positivo? No se asocia, no tiene una mirada, justamente de eso se trata el programa, es que los jóvenes tengan una mirada, tengan un criterio, por lo menos lo que pasa en el país, más allá de que ellos ejerzan una participación política cotidiana igual. O sea, ¿cuál es su mirada? ¿Crees que hay un rechazo y por ende no participan, no les interesa? Porque yo veo, digamos, que hay jóvenes, evidentemente, que tienen sus propios intereses, que no tienen nada que ver con entender la política más de gobierno, más de políticas públicas, más de participación. O sea, hay un rechazo como tal. Y están más centrados en sus cosas particulares, digamos, sus proyectos de vida, que no tienen que ver con necesariamente redes sociales. Obviamente, no vamos a descartar que hay una población amplia igual de colectivos que sí, o jóvenes que se interesan, generan procesos de incidencia, procesos de participación, hacen, digamos, marchas, manifestaciones, que son actos políticos que se expresan en la cotidianidad y que están esas poblaciones exigiendo derechos, exigiendo cumplimiento. Entonces, pero también hay esta población que se desinteresa un poco. Pero, ¿crees que por qué pasa eso? Al fin y al cabo, hoy hablaba con unas compañeras de la facultad y les decía, ¿por qué crees que hay jóvenes que no les interesa hablar de la política como tal? Y muchos asocian y usan el término de somos apolíticos. ¿Ves? Entonces, ellas me dicen que no les gusta porque no lo conocen. No lo conocen. Bueno, esa es la respuesta que tuve. Pero también... justamente ese desinterés creo que surge a partir de qué también, o sea, es una buena pregunta. Posiblemente es que los intereses colectivos, digamos, no les interese bastante y estén más enfocados en ellos. Obviamente eso está bien, pero es importante también de que estos procesos de participación, digamos, los jóvenes puedan exigir y puedan, digamos, contribuir un poquito a construir, digamos, sociedades un poco más igualitarias, sociedades donde la participación sea más interesante de los jóvenes a partir de necesidades que evidencien ellos que se tengan que cumplir.
pero vos, según tu criterio, digamos, cuál es la mirada que haces? Además, desde una mirada de estudiante de sociología, ¿no? Sí, hay que ser muy críticos con todo lo que pasa en nuestras realidades, pero justamente creo que en las juventudes estamos, uno, estigmatizando mucho, y dos, es también que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y existen muchas definiciones de políticas, existen muchos filósofos, pensadores, etcétera. Creo que existen tantas definiciones de política que la verdad estamos tan saturados y decimos y pensamos que todo esto es, no lo sé, es muy agobiante, muy cansador estar pensando en los conflictos sociales, en los conflictos políticos. Preferimos encerrarnos en una burbuja y estar con nosotros mismos en nuestras propias existencias, pero en realidad no nos damos cuenta que incluso estando aislados, puede ser, de los amigos, de la sociedad, y quiere ser una persona introvertida, incluso el hecho de ir a comprar un lapicero, una mochila, un par de zapatos, igual es es un acto político. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de hecho creo que porque eso quieren saber, ¿no? Sí, O sea, porque no me puedes venir a decir, por ejemplo, yo quiero, no sé, comprar un papel higiénico y eso es político. Ajá. ¿Por qué? Dependiendo de la marca. Justamente, porque nosotros, a través de nuestra cotidianidad, el hecho de que comamos, el hecho de que nos vistamos, el hecho de que tengamos necesidades, etcétera, va generando también un flujo, un movimiento económico dentro de nuestro país. Y ponte, existen muchas actividades, muchos negocios que son locales. El hecho de vender a la casera que está ahí en la esquina vendiendo sus frutas, y comprarle a ella en vez de ir a comprar a un supermercado también es un acto político. ¿Por qué? Porque estás ayudando a ese movimiento, a esa circulación, que exista también un ingreso para otras personas de las cuales no tienen muchas oportunidades de salir adelante. Y ahí es donde aplica justamente esto de las desigualdades sociales. El hecho de que nosotros estemos constantemente apoyando la producción de lo nuestro, también implica también apoyar a otra persona, a otro individuo. Ese individuo ayuda a su familia, esa familia ayuda a su comunidad, esa comunidad, mientras todas las sociedades van creciendo de alguna manera, por todos los grupos sociales, también va amplificando la capacidad y la posibilidad también de tener oportunidades. ¿Por qué? Porque las personas, inevitablemente vamos generando necesidades a lo largo de nuestra vida, y estas necesidades van generando demanda, y la demanda también va generando ingreso muchas veces. Sí. Y entonces justamente eso es el acto político. Comprar cosas, vivir, existir, alimentarte, prepararte, incluso estudiar, es un acto político, porque estudiando generas conocimiento. Por ejemplo, o sea, cuando dices que, o sea, podríamos como que entender la política en dos dimensiones, ¿no? O sea, uno de la cotidianidad y del principio que dices de democracia, en quesitos más como que toparnos con lo nuestro, con lo cotidiano, y también entender la política como que gobernar un país, como que estar a la cabeza de una institución, de un país como tal. Y ahí creo que la idea se hace un poco más clara cuando, por ejemplo, decía Sócrates que nosotros somos, no, Aristóteles decía que nosotros somos seres sociales, o sea, seres políticos, y que tenemos esta naturaleza de siempre estar en convivencia con la sociedad. Y ya lo podría como que entender y captar de la siguiente forma, a ver, para que también podamos tener claro la idea. O sea, si entendemos la política en dos dimensiones, uno lo cotidiano, que tiene que ver con, tengo necesidades, tengo que relacionarme con gente igual para estar bien, pero vos decías, o sea, mis necesidades se generan y tengo que exigirlas igual. O sea, por ejemplo, cuando decías, yo quiero ir a comprar un papel higiénico, vas a ir, y es un acto político y decides que tengo una necesidad y decido ir a comprar porque necesito yo. O sea, eso es lo político, tal vez en lo cotidiano. Puede haber otros ejemplos, pero por ejemplo, digamos, en el gobierno, en el Estado como tal, Weber decía igual que la política es como que el acto de la lucha constante para obtener el poder. O sea, es eso, la política. Decía que las personas peleamos para obtener el poder. Y al fin y al cabo, o sea, también la gente que ve esto va a darnos la razón. Al fin y al cabo, si asocias la política y entender la política solamente como que el acto del gobierno como tal, vas a entender que evidentemente los partidos políticos se pelean constantemente, etapa electoral, no etapa electoral, se discute, se pelean, llega etapa electoral, se siguen peleando, hay una elección y al final ganan. Digamos, no, puede haber otros factores no solamente de ser el partido más con más buenas propuestas, pueden haber otros factores, pero llegas al poder. Y también, o sea, vos decías al principio de que la política persigue un fin común.
fin colectivo. Y al fin y al cabo, cuando entras al gobierno, tienes que trabajar por el bien común. Entonces, más o menos podríamos como que entenderlo de esa forma. Y es una definición muy bonita, al fin y al cabo. O sea, como lo hablas, yo creo igual, hay varias definiciones en la política. O sea, eso puede estar bien o puede estar mal. Seguramente muchos lo pueden, estar en contra de eso. Pero a lo que me voy es como cuando dices vos que hay que entender la política, no solamente como que gobierno, entras al poder y administras el Estado, sino también en lo cotidiano. Cuando hacen esta definición de que la política tiene este fin del bien colectivo, del bien común, digo, o sea, al fin y al cabo también en lo cotidiano puede ser un bien común, bien particular. O sea, al fin y al cabo sigue persiguiendo eso. Desde mi punto de vista, por lo menos hay un contraste, digamos, ¿no? Es decir, que generemos tal vez expresiones de acciones políticas como tal, por ejemplo, generar marchas, acciones de incidencia, nos vamos al otro lado igual. Desde mi punto de vista, no sé si lo comparto. Creo que eso no comparto, justamente porque, o sea, la política parte mucho de muchos principios de igualdad, respeto y justicia. La justicia es muy importante para la política. ¿Por qué la justicia es importante para la política? Si la política persigue un bien común, un bien colectivo para todos sus ciudadanos, para todas las personas que están dentro de un Estado, entonces ahí ves una situación de justicia. Se quiere lograr justicia para todas estas personas, para todos estos ciudadanos. ¿Cómo consigue justicia? A través de velando los intereses, viendo las necesidades, viendo también las posibilidades que estas personas tengan. Volviendo al ejemplo del papel higiénico, ahí también hay una intervención del Estado y una intervención también capitalista de quienes producen el papel. ¿Ves? Y entonces, ¿cómo? Ahí hay un interés tanto del Estado, del individuo y como del capital. Sí. El productor necesita material, necesita también ingresos. El Estado, el individuo necesita eso para poder cubrir sus necesidades básicas. Y el Estado está en medio para poder regularizar el acceso a ese papel. Y regularizar el acceso a ese papel es, de alguna manera, una interpretación también de justicia a través de las políticas. A través de las políticas de administración que se cargan los estados. Pero al fin y al cabo es una acción política del Estado, o sea, del gobierno. Claro. Y que tú accedas a ello se da justamente gracias a la política. El hecho de que las personas del mismo sexo actualmente puedan casarse, el hecho de que las mujeres puedan votar, el hecho de que los indígenas tengan derechos a territorios es gracias a la política, justamente. Y la política, entiéndase esto, es justamente ese interés que hay entre medio entre las individuos para el Estado. O sea, interés colectivo, pero también interés particular, ¿o no? Claro, pero todos somos humanos. Todos somos seres humanos en desarrollo que necesitamos. Entonces sí, o sea, los dos valdrían. Entonces, a partir de lo que hemos comentado, creo que, bueno, yo te he planteado qué es lo que entendí a partir de esta conversación y a partir de lo que has compartido de la política. Algo innatural que nosotros tenemos que puede asociarse a lo que decíamos hace rato de Aristóteles, de que nosotros hacemos naturalmente política y es cotidiano y que es inevitable prácticamente, pero también creo que es interesante ver cómo los jóvenes también entienden esta otra política, que es más de gobierno, de institucional, de participación, y creo que puede ser un tema muy interesante al analizar también de cómo los jóvenes, por ejemplo, se involucran en estos procesos de participación, que es un accionar político como tal. No tanto en lo cotidiano, porque hemos dicho que es como que más natural, o sea, inevitablemente lo vamos a hacer. Entonces, ¿cuál crees que podría ser como que los temas que nos llevamos a partir de esta discusión? Creo que yo lo tengo más claro de lo que tenía hace rato, de la idea de qué es la política. Y creo que nos permite justamente de estas discusiones, o por lo menos de compartir un poco la idea de, a partir de lo que hemos revisado, a partir de lo que hemos vivido tal vez, vos como joven, como individuo, como sujeto de esta sociedad que también se ha involucrado en procesos de participación, que creo que igual tu mirada surge a partir de eso, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué te llevas tal vez para hacer nuestro primer momento y para también para hacer nuestro primer encuentro con la audiencia, digamos, para hablar de esto de la política, que es un tema, en términos generales, muy, muy controversial? No sé si controversial para los jóvenes, pero como que muy, muy de esquivarlo, ¿no? Sí. Esquivarlo. Sí, creo que lamentablemente es justamente, va muy resumido a la educación que nos cargamos, ¿no? Lamentablemente no tenemos un gran sistema educativo y de hecho hace eso dice y habla mucho sobre nosotros como jóvenes y en qué momento tenemos ese despertar social y decir, mira, che, esto no está bien.
existen normativas restrictivas, existen vulneración de derechos humanos, existen agresiones, violencias hacia la integridad humana, incluso de manera colectiva. Y ahí es cuando despertamos y decimos, hay que hacer algo al respecto y hay que exigir cosas al respecto. ¿Y quiénes están a cargo de eso? El Estado. El Estado a través de participación política. ¿Y qué es lo que podemos hacer para muchas veces contrarrestar esta situación? Es justamente la participación, la visibilización, la incidencia, el hecho de que los jóvenes estemos equivocados o no estemos equivocados, pero estemos hablando desde nuestra realidad, desde aquícito, lo que pasa aquí, lo que me pasa al día, lo que estoy viviendo, qué está pasando con mi personalidad y esas interseccionalidades que también colectivamente otras personas también lo viven. Porque no solo yo estoy teniendo necesidades, Con tus necesidades. exacto, otras personas también. Y hay necesidades en común que tienen colectividades de las cuales se puede y se empieza a generar política. Pienso que es muy importante, ¿no? Seguir educándonos, seguir creciendo, seguir informándonos y sobre todo, seguir participando. Sí, tal vez para concluir ya igual, con esto yo concluyo, creo. O sea, cuando hablábamos, me di cuenta que, y tal vez seguramente en tu facultad, en tu carrera, por ejemplo, estas discusiones sean más cotidianas. Pero en mí, yo estudio Derecho, y yo estudio Derecho, por ejemplo, cuando les digo, o cuando tengo que encontrarme con un compañero y comenzamos a hablar de cuestiones de política como tal, digamos, de gobierno, de cómo está la situación actual en el país y eso, siempre intentan decirme, no me interesa. Entonces, tal vez en tu facultad o en tu carrera estas cuestiones sean más trascendentales, más discutibles, tengan una mirada más crítica sobre la realidad. Y creo que eso es importante, que los jóvenes podamos tener una posición frente a la realidad social, porque al fin y al cabo tiene que ver con necesidades, tiene que ver justamente con cómo accionamos. A partir de eso, que podría ser un tema importante a tratar. Hasta aquí hemos llegado hasta el final de nuestro diálogo, nuestra conversación. Y esto es la esquina atrevida, es justamente compartir cosas, compartir información, porque cuando la información se comparte, Se vuelve conocimiento. se vuelve conocimiento. Y eso es muy importante, es muy necesario, sobre todo para nosotros como jóvenes. Hasta luego.